Bueno, vamos regresando a clase. Espero que hayan comido rico. Como vamos a hacer una meditación, quiero que se mantengan despiertos, entonces vamos a hacer tantita gimnasia cerebral y después nos vamos a meditar, ¿vale? Así que vamos a comenzar haciendo marcha cruzada. Algunos de ustedes ya conocen estos ejercicios. Con una mano vamos a tocar la rodilla contraria en el centro del cuerpo y viceversa unas cuantas veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto va a hacer que el cuerpo calloso, que es la membrana que conecta ambos hemisferios, empiece a pasar más electricidad, la actividad cerebral se sincronice y estemos más activos, más despiertos, más coherentes en la mente. Listo. Ahora vamos a hacer ganchos de Cook. Manos al frente, dorso viendo al dorso, se agarran la una a la otra, se meten los brazos y un pie se cruza sobre el otro. Y aquí vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Desdoblamos y ahora con las 10 yemas de los dedos las juntamos y otras 10 respiraciones. Vamos a hacer capuchas de pensamiento. Con las manos vamos a golpetear el cráneo alrededor de las orejas de ambos lados. Golpeteo. Firme, enérgico, pero no como para sacarse moretón. Y botón cerebro. Una mano la colocamos en forma de C, C de cerebro, y la vamos a oprimir estos 2 huecos debajo de las clavículas. Aquí hay 2 pequeños huequitos. El pulgar se encaja en uno de esos huecos y los otros dedos en los huecos del lado contrario. La otra mano va sobre el ombligo y aquí presionamos y damos vueltas. Igualito, pero cambiando manos. Presionamos y damos vueltas. Ahora sí, vamos a meditar. Váyanse a algún espacio cómodo donde se puedan sentar y cruzamos para allá directo. Va que va. Vámonos con la segunda cuaternaria de los 4 elementos. Desde Leo hasta Escorpio, que sería el segundo ciclo de fuego a agua. Comenzamos relajando nuestro cuerpo. A la cuenta de 3 cerramos nuestros ojos. 1, 2 y 3. Con nuestros ojos cerrados llevamos nuestra conciencia a nuestra respiración e inhalamos lenta, suave y profundamente.
Sentimos cómo el aire entra y sale. Y con cada respiración, nuestro corazón se siente relajado. Cada vez que nuestro cuerpo exhala, nuestro pulso cardíaco se siente cada vez más tranquilo, cada vez más en paz. Sentimos los dedos de nuestras manos y sentimos cómo laten todas las yemas al unísono, todos los dedos latiendo al mismo tiempo, como si fuese un solo dedo en muchos lugares a la vez. Nuestras manos ganan temperatura, se sienten cada vez más cálidas y mientras se van relajando se vuelven pesadas. Mientras nuestra conciencia se enfoca más en las manos, más pesadas, más inmóviles, más en reposo se sienten. Mientras nuestro cuerpo se relaja, nuestra mente puede volar. En este momento estamos en ese espacio negro donde todo es posible y nada está creado a la vez. Continuaremos el viaje comenzando con el fuego de Leo, recordando que todas estas imágenes en este momento dejamos de sentir la necesidad de comprenderlas y simplemente nos dejamos llevar por el viaje. Simplemente permitimos que estas imágenes se formen, pues aunque nuestra mente consciente en este momento no las comprende, la mente inconsciente se sumerge en una comunicación más allá de este plano, una comunicación que nos conecta con los espíritus de las constelaciones, con los arcángeles que gobiernan los destinos. Y estos arcángeles necesitan una forma a la cual asirse dentro de nuestra mente profunda para poder entablar el fluido magnético, para poder tener un faro, un lazo de los mundos sutiles del fuego y del agua a los mundos densos del aire y la tierra. En este espacio negro de la mente, Leo, primer decán. Frente a nosotros hay un hombre fuerte, musculoso, montado en un león,
tan grande, tan impresionante como el hombre mismo. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo pudo dominar al león? ¿Cómo es posible que este león, tan más grande que el hombre, tan más visiblemente peligroso, sigue las órdenes de este hombre de poder? Leo segundo decán. Hay un hombre visiblemente enojado. En su cabeza hay una corona y levanta sus manos por encima de la cabeza. Esa cólera, ese enojo que se le ve, es una furia protectora, una sed de venganza, una ira por los eventos. ¿Qué será? Leo tercer decán. Hay un hombre con una imagen amenazante, con un talante que da un poco de miedo, parece agresivo. En su mano derecha hay una espada desenvainada y en su mano izquierda hay un escudo pequeño. Está listo para la lucha, para la guerra. ¿Contra quién pelea? ¿De qué se defiende? Regresamos a la oscuridad de la no manifestación. Y dentro de esa negrura, Virgo, primer decán. Hay una virgen, una mujer visiblemente casta, pura. Y a su lado hay un hombre lanzando puños de semillas hacia la tierra. ¿Qué relación tendrán ellos dos? ¿Qué siembra este hombre con tanto afán? Virgo, segundo decán. Hay un hombre de raza negra, vestido con pieles de animales. A su lado hay otro hombre, en una mano tiene un cepillo para peinar cabello y en la otra sostiene una bolsa. ¿Qué hay en esa bolsa? ¿Quiénes son estos hombres? Virgo, tercer decán. Hay una mujer de edad avanzada, muy avanzada, pálida, con la piel casi marchita. Se puede observar que es sorda, no voltea ante ningún estímulo.
También hay un hombre que recarga el peso de su cuerpo en un báculo alto. Esta mujer será sorda de nacimiento. ¿Qué fue lo que la dejó sorda? ¿Quién es ese hombre apoyado en su báculo? Regresamos a ese espacio de vacuidad, negro infinito. Libra, primer decán. Hay dos hombres. Uno está enojado. Sostiene una flauta. El otro hombre está leyendo. ¿Qué lee ese hombre? ¿Por qué está enojado el que tiene la flauta? Libra, segundo decano. Hay dos hombres. Los dos están visiblemente enojados. Más atrás hay un tercero sentado en una silla, vestido elegantemente. Estos hombres enojados, ¿los has visto antes? ¿Estarán enojados entre sí? ¿Por qué el otro hombre se ve tan tranquilo, tan diferente a ellos? Libra, tercer decano. Hay tres hombres, una vez más. Uno de ellos tiene un arco y tiene una actitud violenta. Parece agresivo, listo para la guerra. Frente a él hay otro hombre y ese hombre está desnudo. El tercer hombre en una mano sostiene un pan y en la otra una taza. ¿Qué hay en esa taza? ¿Estará vacía o llena? Regresamos a esa negrura que tiene casi una textura tangible. Ni una sola imagen existe en esta negrura una vez más. Escorpio, primer decán. Hay dos hombres violentos
golpeando a una sola mujer. Y esta está vestida elegantemente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué la agreden? ¿Qué hizo esta mujer para merecer ese trato? ¿Hay algo que uno pueda hacer para merecer ese trato? Escorpio de Can, número 2. Un hombre y una mujer están desnudos. Al lado hay un tercer ser, es otro hombre, y está sentado ahí en el suelo. Detrás de esta rara escena hay dos perros mordiéndose, luchando en una batalla que parece a la muerte. ¿Por qué nadie los detiene? ¿Por qué todos siguen tan tranquilos? Escorpio, tercer decán. Hay un hombre de rodillas. Y a este hombre lo está golpeando una mujer con un báculo. ¿A qué se debe esta violencia? ¿Qué hizo este hombre para ser golpeado? ¿Cuándo va a parar ella? Regresamos al punto oscuro. Las imágenes cesan, desaparecen. Sentimos los dedos de nuestros pies, les damos un ligero movimiento. Sentimos los dedos de las manos. Nos estiramos y cuando estamos listos, abrimos los ojos. Regresamos a teoría. Vamos para allá. Vamos a regresar al manual. Váyanse a la página 6 de su manual en índice. En realidad es la página 14 del documento de 100 páginas, pero numerada es la página número 6. Ya estamos en alta magia. ¿Me das mitad y mitad? Estamos en alta magia y ya vimos que la alta magia es la interconexión entre el tarot, la cábala, la magia de sigilo, la angelología, la invocación, la numerología. Pero nunca hablamos de qué es la magia sólita. Hay muchas definiciones. La gente tiende a confundir entre el ilusionismo, que es estos juegos de distracción que hace un prestidigitador, y que utilizando juegos mentales lleva
la atención a un punto y con la otra mueve otra cosa, y así hace la ilusión de la magia. Sin embargo, no es lo mismo el ilusionismo que la magia. La magia, si nos vamos a un diccionario, dice, es la ciencia oculta, o sea que no está en todos lados y no es fácil llegar a ella. La ciencia de producir efectos sorprendentes con ayuda de seres sobrenaturales o de fuerzas secretas de la naturaleza. Ciencia oculta, fuerzas secretas, seres sobrenaturales, efectos sorprendentes. Lo curioso de esta frase es que dice al final fuerzas secretas de la naturaleza. Aunque es una explicación muy vaga, muy poco objetiva, tiene algo de razón al hablar de que hay fuerzas de la naturaleza. Es cierto, en la magia vamos a utilizar fuerzas que son naturales. Sin embargo, es una explicación vaga, no nos dice exactamente qué es o cómo funciona. Uno de los místicos más importantes del siglo XX, egresado también de la Golden Dawn y después fundando su propia fraternidad de los trabajadores de la luz, si no mal recuerdo, algo así se llama, Dion Fortune, que es un hombre que se forjó, su verdadero nombre era otro, por supuesto, y decía, ciencia y arte, esto es muy interesante, ciencia y arte, una ciencia es un método objetivo con patrones que se pueden medir claramente, y un arte es absolutamente subjetivo, es algo que puede tener muchas formas. Y curiosamente la magia, tiene razón Dion Fortune, es al mismo tiempo una ciencia porque hay situaciones totalmente objetivas. Los mecanismos de un ritual, las características que debe de tener una invocación o un acto mágico, son cosas casi que por protocolo en algunas líneas, pero al mismo tiempo es un arte porque al final de cuentas es el mago el que hace la magia. Por lo tanto, el mago puede generar de su propia cosecha o con su propia mentalidad o de su propio bagaje, puede añadir o restar elementos a su acto mágico y no tendría por qué restarle efectividad, inclusive todo lo contrario. Entonces es un arte porque cada mago hace la magia a su estilo y manera, a pesar de que tenga una técnica. Entonces tiene razón en esto Dion Fortune, es una ciencia y es un arte de provocar cambios en la conciencia a voluntad. Esto puede generar un poco de confusión porque uno se hace la pregunta, bueno, entonces la magia es algo que me cambia a mí o cambia afuera. Tiene razón de que la voluntad es el motor de este cambio, pero puede ser un poco confuso cuando habla de cambios en la conciencia. A veces uno quiere el cambio en la realidad, no a nivel interno. Una definición muy sencilla sería: la magia es el arte de causar coincidencias, o sea, de alinear situaciones a tu favor. Ni siquiera sé quién dijo esa frase, es como de uso común. Aleister Crowley dijo, es la ciencia y arte de causar cambios, muy parecido a Dion Fortune hasta ahí, acorde a la voluntad. Ahí ya está hablando de cambios hacia afuera. Ya no es un cambio de la conciencia, es un cambio en la realidad. Aleister Crowley se clava mucho con el tema de la voluntad. De hecho, su segunda asociación que hizo, con tintes para convertirse en una religión llamada Telesma, en la Telesma Aleister Crowley decía que tu voluntad está por sobre todas las cosas y es la ley, tu voluntad se convierte en la ley. Lo cual es una visión oscura de la magia. No mala, oscura. Nick Farrell, maestro de los talismanes, dice, arte y ciencia de provocar una creación conjunta al Dios supremo. Y es en esa frase donde ya interviene la luz. Está hablando de que tú puedes provocar los cambios siempre y cuando vayan acorde a las leyes de la naturaleza o al plan original divino del Creador. Es decir, tú creas junto a Dios.
no de forma independiente como propone Crowley. Entonces, esta definición de Crowley y esta definición de Nick Farrell son de alguna manera antitésicas, aunque las dos comienzan con arte y ciencia y las dos hablan de generar, provocar o causar. Uno aduce totalmente el poder al ser humano y otro, el poder del ser humano lo deja subordinado a Dios Supremo. La definición que creo que puede ser algo más objetiva y puede explicar la mecánica de cómo funciona tratando de volverla lo más concreta posible es esta que dice: la magia es usar la mente, o sea, el poder psíquico, para influir en cómo se mueve la energía, las dinámicas de la energía, y así alterar probabilidades y transformar la realidad física. Es más larga, pero creo que explica la mecánica de la magia. Dicho qué es la magia, entonces ahora veamos los lemas de la magia. Estos axiomas, un axioma es como una máxima, es como una, más que una ley, es un principio de por qué y qué. Así como vivimos en una realidad heptártica, los axiomas, al igual que las dinámicas de la magia, al igual que los 7 principios del universo, son 7. 7 axiomas, 7 dinámicas, 7 principios universales. Son 21, entre comillas, reglas de por qué funciona lo que vamos a hacer. Primer axioma: en el círculo de su nación todo verbo crea lo que afirma. En el círculo de su nación es una forma poética, metafórica de decir que la palabra va a materializar el enunciado que emite siempre y cuando ese enunciado integre cosas que están dentro de esa mente. Una mente que dice cosas de las que no sabe qué habla no puede crear nada, porque en su mente no hay un vínculo, no hay un concepto claro que magnetice una respuesta universal. Entonces, en el círculo de ozonación significa que si en tu mapa, en tu mente, no tienes el panorama claro, no estás entendiendo qué estás haciendo, la magia no va a funcionar. Ese es el círculo de tu nación. Es hasta donde llega tu entendimiento del verbo que estás provocando que genere. 2. Toda forma es el velo del verbo. Aquí nos está hablando de un principio de que la luz cristalizada de la fuente, para poder materializarse, requiere el suelo fértil de la tierra. La madre tierra, mejor conocida como la madre divina, que tiene muchos nombres: Gaia, Pachamama, Tonantzin, Maya, Isis. La madre divina es el espíritu de esta tierra. Esta tierra es más que una bola de lodo que flota en el espacio. Esta tierra es un ser vivo, y ese ser vivo tiene un espíritu femenino. Ese espíritu femenino captura la luz de Keter, del universo, de la fuente, y al capturarla le da una forma, pero esta forma es simplemente una ilusión. Por eso los hindúes decían que el mundo es maya, es pura ilusión, y que el verbo es la intención original de Dios o de el plan divino, y que esta tierra, para poder capturarlo, le tiene que dar una forma ficticia para que esta luz pueda materializarse. Es simplemente un reflejo. Cuando tú te ves en el espejo, el reflejo enseña lo que eres, pero tú no eres ese reflejo. Es tan solo una ilusión de la luz que choca en el nitrato de plata pegado en el vidrio. Tú te pareces al reflejo, es tu forma exacta, pero tú no eres el reflejo. De ahí viene
la clave mística Isis sin velo. Isis sin velo es descubrir cuál es la naturaleza divina detrás de todas las formas ilusorias dentro de la luz capturada en este planeta. Isis sin velo es decir, entender la naturaleza divina subyacente, el plan divino detrás de lo que ha sido creado de manera ilusoria. Toda forma es el velo del verbo. Significa que el verbo toma forma, pero esa forma es tan solo una ilusión de la intención pura y divina. Por eso vivimos en un mundo de ilusión, es un mundo de mentiras. Significa que desde que nacimos estamos en una realidad virtual, vivimos dentro de un Super Nintendo. Toda figura es un carácter. Aquí dice carácter, pero realmente es un carácter. Significa que si un carácter lo vemos como una letra, toda forma en la vida se puede disminuir a su mínima expresión, lo que sería un carácter. Por lo tanto, un signo, una imagen, una letra, significa, es la forma más abreviada de toda una forma o un concepto. Toda figura es un carácter. Y todo carácter pertenece y retorna al verbo. ¿Qué significa eso? Que la palabra, al ser la cristalización de una idea, a final de cuentas representa la intención divina pura. Significa que una letra puede representar en su mínima expresión a la mente de Dios. Por lo tanto, una letra es tan poderosa. Por eso vamos a pintar talismanes con caracteres hebreos, en el idioma celeste y en el idioma tebano, porque son caracteres que representan una faceta de Dios. Y a pesar de que solo es un trazo en un papel, ese trazo en un papel tiene una naturaleza cósmica subyacente. Por eso decían los hebreos que cada carácter, cada letra de su alfabeto era la voz cristalizada de Adonai, de Shaddai, de Yam, del Señor. La forma guarda proporción con la idea. Esto viene de que la función hace la forma. En este universo, las cosas van a tomar forma de acuerdo a la función que cumplen. Significa que el cuerpo en el que naciste tiene exactamente la forma que necesita para la función que viniste a cumplir. Por eso podemos leer la mano y en la mano ver el destino, en la mano ver para qué eres bueno, si eres mano de agua, si eres bueno para las terapias o el arte, si eres mano de fuego, si eres bueno para el liderazgo, para las ventas, si tienes mano de aire, si eres bueno para comunicar, para enseñar, si tienes mano de tierra, bueno para el dinero, para administrar. Significa que la forma de la sustancia creada por el plan divino siempre va a obedecer a un propósito y no hay nada fuera de este propósito. Significa que la cara que tienes, el cuerpo que te tocó, no es que llegaste tarde a la repartición de nalgas o a la repartición de ojos bonitos, no es que te tocó los malos genes de la familia, es que eres lo que exactamente veniste a hacer. La función hace la forma. El riñón tiene esa forma y tiene por dentro todos esos compartimientos y tiene su cáliz y tiene su uretero y tiene todos sus componentes perfectamente establecidos para que cumpla una función. La función hace la forma y la forma guarda proporción con la idea. No hay nada fuera del plan divino. 3. La magia opera por la fe. La fe es un estado de conciencia. La fe podemos decir que es al mismo tiempo un instinto. Dentro de los 7 instintos naturales del humano, nos sentimos compelidos a sentirnos vinculados a algo más grande que nosotros mismos. La fe es un instinto que todos tenemos. El ateísmo es una ilusión.
El ateísmo surge de personas que tienen un problema con su padre biológico, principalmente ausente, y entonces, como su padre es el creador y su padre no está, dicen pues el creador no existe. Sin embargo, terminan haciéndose, no de hacer, sino de asirse, agarrarse, terminan agarrándose de una idea de un poder superior, que aunque no esté representado por una idea cosmogónica, religiosa o espiritual, se agarran de la ciencia, se agarran de un autor, se agarran de un arte, se agarran de una corriente filosófica. Al final de cuentas, todo el mundo quiere sentirse conectado a algo más grande que nosotros mismos para sentir que hay una parte de nosotros inmortal que irá más allá de nuestros días contados. Entonces la fe es un instinto, pero al mismo tiempo la fe es un estado de conciencia en donde la expansión de lo que tú eres está completamente segura y vinculada a un poder superior. Se siente conectada a algo. Y la magia depende de que tú te sientas conectado con ese algo. Inclusive si tú trabajas para la oscuridad, si tú trabajas para el árbol de la muerte, hay dos árboles. El árbol de la vida, que son los 10 sefirotes, y en efecto espejo tenemos el árbol de la muerte. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Aquí tenemos el famoso árbol sefirótico. Este árbol sefirótico comienza con Keter. Keter o la corona es esta esfera de arriba. Keter es conciencia pura. Cuando Dios o la fuente se vuelve consciente de sí misma, entonces para poder verse se refleja y su primer reflejo es Shokma. Shokma significa sabiduría. Dios se ve reflejado a sí mismo en su polaridad contraria. Esto permite que Dios sepa que es la sabiduría, saber. Sin embargo, esa sabiduría carece de forma y nada la contiene. Por lo tanto, necesita una tercera esfera, un tercer trayecto. Y de Shokma, la luz primigenia o la causa primera, viaja a este tercer sefirot o esfera, por eso le llaman árbol sefirótico, que es Binah. Y Binah es la comprensión. Cuando la sabiduría puede contenerse y puede delimitarse, entonces se comprende. Dios primero es. De ahí viene el yo soy, el Yahweh. Y del Yahweh pasamos al reflejo de la sabiduría, y del reflejo de la sabiduría vamos a contener a la sabiduría. Y la conciencia llega a su tercer estadio de manifestación, que es Binah. Si Shokma representa el aspecto masculino, Binah es el aspecto femenino, la comprensión. Ya que llegamos a Binah, la conciencia se traslada a Chesed y a Geburah. Chesed y Geburah son la polaridad de la creación con Chesed y la destrucción con Geburah. Ya que Dios se conoce a sí mismo, se sabe y se comprende, ahora quiere crear. Y para poder crear imágenes necesita un espacio. Pero en ese espacio, la imagen puede manifestarse, pero para que aparezca una nueva imagen, la anterior debe de eliminarse. Todo bosque habrá de incendiarse en algún momento para renacer. El ave fénix, que para poder deshacerse de ese cuerpo viejo, se enciende en fuego reducida a cenizas, y de las cenizas sale un nuevo polluelo. Chesed es el ave creativa, cuando la imagen puede crearse, pero para destruirse y dar lugar y espacio a otras formas, viene Geburah, la destrucción. De ahí pasamos
a Tiferet. Tiferet es el siguiente punto de equilibrio de Keter. Chokmah, Binah, Chesed, Geburah son dos polaridades complementarias. Chokmah con Binah, sabiduría e intelecto. Hemisferio izquierdo del cerebro con hemisferio derecho. Polaridad masculina con femenina. Y después pasamos a Chesed, Geburah, luz y oscuridad, creación y destrucción. Son dos polaridades. Tiferet, que es este sefirote del centro, es el segundo estadio de equilibrio. De Keter se pasa por lo inteligible, que es Dat, que de Dat en este curso no voy a decir nada porque no estamos todavía en ese punto, pero es este sefirot oculto, el 11º, y debajo de Dat está Tiferet. Y Tiferet representa la belleza, la armonía. Dios con la capacidad de habitar su creación para poder disfrutarla. Y entonces Dios disfruta de la belleza de su creación. Es el principio del arte. De Tiferet pasamos a Netzach, en donde Dios permite que la imagen tome múltiples imágenes, es decir, Dios se multiplica a sí mismo para poder conocerse y sus imágenes son infinitas. Y esas imágenes ahora necesitan forma. Una cosa es la imagen y otra cosa es la forma. Hablamos de la creación de las dimensiones. Mientras la multiplicidad de las imágenes es Netzach, la capacidad de esas imágenes para tomar forma es Hod. Hasta Hod, todos los elementos ahora ya están dispuestos en su lugar. Las tres polaridades contrarias complementarias. Y ahora el equilibrio también necesita su trinidad. Su primer terciario de equilibrio, que es Yesod. Y en Yesod se genera la sustancia, el contenido. Si con Netzach existe la imagen y con Hod la forma, 2 dimensiones, 3 dimensiones, ahora esas 3 dimensiones necesitan un relleno, necesita la cristalización de la energía para formar la sustancia, el contenido material. Y eso es Yesod. Con Yesod ya tenemos las 3 trinidades. Lo que bien decía Nikola Tesla, que era la explicación del universo conocido, el 3, el 6 y el 9. Con estas 3 trinidades, la trinidad de polaridades Chokmah Binah, Geburah Chesed, Netzach Hod, y la trinidad de Keter, Tiferet y Yesod, ahora sí todo está listo para Malkuth, que es el reino, que es el mundo físico, es esta dimensión en la que vivimos. Cuando todos los ingredientes se ponen en el pastel cuaja, y este pastel en el que vivimos es la receta cuajada del plan original de Keter, la corona. Y este es el árbol sefirótico o el árbol de la vida. Pero así como está el árbol de la vida, su polaridad sería el árbol de la muerte. Y en el árbol de la muerte tenemos los niveles del infierno o los príncipes de la oscuridad. En el estadio más físico tenemos a Nehemoth. Y dentro del mundo de la sustancia tenemos a Lilith y a Gamaliel. Dentro de la imagen y la forma tenemos a Samael Andramelech y a Sarak Baal. Dentro del punto de equilibrio de la belleza de la oscuridad tenemos a Belfegor
Y a partir de ahí tenemos a los principales del mundo oscuro, los principados del bajo astral, del Kurbalá, dirían los sumerios. Tenemos en el plano de la creación y la destrucción a Asmodeo y a Astarot. En el plano de la comprensión y la sabiduría a Lucifer y a Belial. Y el rey de la oscuridad, ese rey al que le rinden tributo en el Vaticano, ese rey al que le hacen su fiesta en el Bohemian Grove, en el norte de California, cada año los políticos de Estados Unidos, ese ser al que le sacrifican niños comidos vivos, sacrificios humanos de toda índole, ese ser al que le rezan las élites de poder del mundo actual, gobernantes, banqueros, líderes de empresas transnacionales, actores y celebridades de primera línea, ese ser al que le acaban de dejar su estatua en el Coliseo Romano, Moloch. Este es el árbol de la muerte. Entonces, podemos decir que independientemente de a quién le sirvas o hacia dónde te dirijas, la dualidad siempre va a ser parte de esta realidad. De aquí hasta la quinta dimensión, esta dualidad existe y es. Entonces, la magia opera por la fe. Puedes sentirte conectado a una entidad superior a ti, como lo es el Keter, la conciencia pura, la fuente, la 11ª dimensión, o puedes ser uno de los servidores de Moloch, pero a final de cuentas es una influencia divina astral, ya sea del alto o del bajo astral, la que va a respaldar las acciones. Moloch y sus huestes no podríamos decir que son malas como tal, porque hasta la oscuridad trabaja para la luz, porque el único propósito de la oscuridad es volver a la luz visible. La oscuridad parte de la atonía, de la falta de movimiento. El infierno es el cero absoluto de la física clásica. Esa temperatura de 273 grados Celsius negativos. Ese bajo astral donde las leyes de la física son tan aprisionantes que sus seres, habiendo renunciado a la luz, tienen como única alternativa venir a alimentarse de los seres que todavía siguen conectados a ella, lo sepan o no, o séase nosotros. Pero son parte del plan, porque no hay nada fuera del mismo. Entonces, no importa hacia dónde dirijas tu fe, simplemente te va a conectar con la infusión de la energía que se requiere para cristalizar tu voluntad. La inteligencia, la voluntad y la imaginación son las herramientas de la fe, son las herramientas del mago. La varita mágica del mago es la fe, y en su mesa de trabajo está la inteligencia, que es la capacidad de poder interrelacionar diferentes elementos. Tenemos la voluntad, que es lo que pone en marcha esa interrelación, y tenemos la imaginación, que es la que nos permite crear nuevas relaciones más allá de la inteligencia. Siguiente axioma: todo esfuerzo inteligente de la voluntad, es decir, cuando nuestra voluntad está proyectada en una dirección y en esa dirección nosotros colocamos
esa estructura metódica de cómo manifestar lo que deseamos, la proyección se vuelve fluida, magnética. Significa que empezamos a atraer, a magnetizar aquello que es el objeto del deseo. Siguiente axioma. La fe es la confianza razonable en la unidad de la razón. Significa que tener fe es conectarte con lo que es más unitario, la mónada. Keter, homolog, son uno en la escala más alta de su árbol respectivo. Es el uno, es la base de la que salen los demás números, porque el 3 es 1 más 1 más 1 y el 4 es 1 más 1 más 1 más 1. Entonces, cuando tu fe está colocada no en los intermediarios, no en el 4, no en el 2, sino en el 1 directamente, entonces tu verbo se vuelve universal. Puedes invocar a cualquiera que salga del 1, o sea, todo y todos. El chiste es conectarse directo con el creador o con la antítesis del mismo. Sexto axioma, la función de la sombra, como hace un rato les comenté, es volver a la luz visible. La duda, que es lo mismo que la vacilación, y la posibilidad del error es necesaria para la manifestación de la verdad. Significa que el potencial para hacer algo que podríamos considerar un fracaso o un error permite el aprendizaje, la evolución. Y la evolución es la razón por la cual la luz decidió manifestarse hasta este plano, que es el tercero, en donde la densidad es bastante coercitiva. Si la luz no hubiese querido evolucionar, se queda en los planos sutiles y no era necesario llegar hasta el fondo del barril. Sin embargo, aquí estamos. Significa que esta dualidad en donde te puedes equivocar y la muerte aparentemente existe y puedes caer en lo oscuro, todo es parte de un proceso de aprendizaje. No hay nada fuera del plan. Último axioma, y este es el más importante. La verdadera religión, partiendo del término religare, que es unión, es la que humaniza a Dios y diviniza al hombre. Porque hasta el maestro, hablando de Yeshua ben Pantera, al que ustedes conocen como Jesús de Nazaret, el maestro se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Significa que todo el objetivo de la magia es reencontrarnos e identificarnos con la naturaleza divina dentro de nosotros mismos. La verdadera religión es la que observa a ese Dios inmenso y cósmico con ese tinte de curiosidad, inocencia y ganas de aprendizaje humanos. Si empezamos a ver a Dios no con esta figura antropomorfa de un güey en las nubes encabronado y que avienta rayos y centellas, y empezamos a verlo más bien como una entidad inocente, imparcial, creativa y juguetona, que hasta cierto punto es antropomorfizarlo, pero más bien es humanizarlo. Entonces nuestra relación con Dios va a ser mucho mejor, mucho más armónica. Y divinizar al hombre, al humano, para que no suene machista. Divinizar al ser humano es entender que nosotros somos una faceta, una expresión de Dios, y por lo tanto estamos en contacto con él, ella o eso. Esa es la verdadera religión. No importa si le das la forma de cristianismo, de hinduismo, de zoroastrismo, de panteísmo, de satanismo, no importa la forma. Si tus creencias te vinculan con la naturaleza divina dentro de tu humanidad, esa es la correcta para ti. Antes de irnos con más teoría de la magia, hablemos un poco más del árbol sefirótico y empecemos a conectarlo con los planetas. Si decimos
No, ahí está. Si decimos que estos 10 sefirotes de Keter hasta Malkut forman un ciclo en zigzag, observen hacia dónde va la varita. Keter, Shokma, Binah, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod. Empezamos a ver que es una especie de rayo que desciende. Y ahí empezamos a observar que el mudra famoso de la bendición, desde mi corazón, esto lo vimos en el curso pasado de Iniciación en Magia, desde mi corazón tomo la energía del ambiente, la sublimo y la materializo. Este es el ciclo del árbol sefirótico. De un lado al otro, zigzag, zigzag, zigzag. Lo que estamos haciendo es un mudra del árbol sefirótico realmente. En estas esferas del árbol de la vida, tenemos que Keter y Chokma, que es Dios y el reflejo de sí mismo, no se materializan como un planeta. Es decir, estas esferas están únicamente en el primer mundo. No se materializan hasta el cuarto mundo, que es Asia, porque es literalmente Dios y su reflejo. A partir de que el reflejo contiene una forma, en Binah, que es la comprensión, entonces ya pueden caer en cascada desde el fuego ígneo del primer mundo, pasar por el segundo, hasta pasar a Yetzirah y Asia, que sería el plano astral y el plano físico. Por lo tanto, ahí ya pueden tomar forma, y su forma más elemental es la forma de los planetas. El primer planeta, el más elevado, sería Saturno. Y de Saturno nos vamos a Júpiter. Saturno con Binah, Júpiter con Chesed. Curiosamente, Saturno es un planeta que está, podríamos decir, metafóricamente limitado por los anillos que tiene. Es como si estuviera atrapado dentro de los anillos. Binah cumple la misma función. Atrapa el reflejo de Chokmah y así lo puede comprender. De ahí nos pasamos a Chesed, que Chesed es el acto de creación. Y ahí tenemos a Júpiter, el planeta más grande del sistema después del Sol. De hecho, Júpiter es un Sol en formación. Se cree que en el futuro, cuando el Sol comience a apagarse en millones de años, el siguiente planeta dentro del sistema que puede encenderse a manera de Sol es Júpiter. Júpiter es una especie de Sol en gestación. La energía de Júpiter y del Sol es bastante parecida. Sus arquetipos son muy similares. ¿Cómo es Júpiter? Es el planeta gigantesco, expansivo. Es el planeta que más lunas tiene del sistema solar. Por lo tanto, Chesed es el principio creativo. Después pasamos a Marte, que es el proceso destructivo. ¿Quién es Marte? Es el dios de la guerra. El planeta rojo, rojo como la sangre. Ares o Marte era el hijo de Zeus, el hijo de Júpiter, y tienen esa polaridad. Mientras su padre creaba, Ares destruía. Júpiter tenía un chingo de hijos, creaba un chingo de hijos. Marte dirigía las mentes de los hombres para que se destruyeran a sí mismos. Porque si el hombre no se destruye a sí mismo, entonces no da oportunidad a un nuevo hombre. Por lo tanto, Chesed es Júpiter, la materialización del principio expansivo, el principio creativo, y Marte es el principio destructivo. Si observamos el planeta Marte, es un planeta que parece árido, parece que está muerto. En cambio, Júpiter es muy dinámico, está lleno de
tornados, lleno de gases en movimiento. Y de ahí pasamos al Sol. Si se fijan, el Sol es el primer sefirote justo debajo de Keter. Por lo tanto, es la séfira o el sefirote con la luz más pura de Keter, por lo tanto es el Sol. Y el principio del Sol, el dios Apolo, Mithra, es el director del sistema solar. Inclusive si ustedes ven esto en 3 dimensiones, quiero que se imaginen este árbol sefirótico. No, ahora sí, si quieres dame toda la pantalla. No quiero que lo vean en 2 dimensiones, véanlo en 3 dimensiones. Vean cómo este es un sol central y cómo alrededor de este sol central hay planetas orbitando. Los más cercanos a él, Mercurio y Venus. Mercurio y Venus. Y un poco más alejados, Marte y Júpiter. Y todavía más alejado, Saturno. Este es el sol central y estos planetas están orbitando el sol central. El sol, Tiferet, es el arte. Es cuando Dios habita su creación. Por así decirlo, la parte más cercana de Dios que podemos ver en el sistema solar es el sol mismo. Es su expresión más pura. Directamente baja de la fuente. Tiferet, el arte, la creación, cuando Dios habita lo creado. De ahí pasamos a una segunda polaridad, que es Venus con Mercurio. Venus es antitésico de Marte, por eso dicen que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Pero Venus tiene una polaridad contraria complementaria también con Mercurio. Mercurio es la mente, es el cerebro, es la cabeza. Venus es el corazón, es la emoción, es el sentimiento. Razón, emoción. Pensamiento, sentimiento. Cabeza, pecho. Dirían los chinos, el principio más yang, la cabeza, y el principio más yin, el corazón. Esta polaridad la vamos a encontrar como el estado psicoemocional del ser humano. A final de cuentas, esta es la imagen, la emoción pura, y esta es la forma. ¿Cómo es que dirigimos la emoción con la cabeza? Y todos estos planetas están orbitando el Sol central. Y aquí viene lo más interesante. De Keter, que es la luz primigenia, pasamos a Tiferet, que es el Sol, y al otro lado del Sol que tenemos su polaridad, que sería la Luna. Si el Sol es el Padre, la Luna es la Madre. El Sol es el Padre divino, la Luna es la Madre divina. El Sol es representado por el fuego y la Luna, el agua. Por eso en la carta del tarot de la Luna tenemos un estanque lleno de agua. Por eso en Luna llena las aguas emocionales de la humanidad se agitan y siempre de noche la marea sube. La Luna es la madre, el agua uterina que nos sostiene, que nos permite crecer dentro de la madre. Y el Sol es el fuego que ilumina la tierra y que permite que las cosas crezcan. ¿Dónde crecen las cosas? En su hijo de los dos, que es la tierra. Esto forma los famosos eclipses. Este Sol de aquí, a veces su luz en la Tierra se ve tapada por la Luna. Si se fijan, esta es una alineación planetaria que le llamamos eclipse. El eclipse total de Sol es cuando la luz de la Luna tapa perfectamente la circunferencia del Sol y aquí en la Tierra dejamos de verlo unos segundos. Este árbol sefirótico es el sistema solar. Si quieres, dame mitad y mitad. Al ser mitad y mitad, mitad y mitad, al ser el sistema solar, tenemos que los planetas son inteligencias angélicas, arcangélicas, la manifestación
más pura y cósmica de Dios dentro de nuestro sistema físico, dentro de Malkuth, el reino, que estaría... Ay, ya no sé por qué se me quitó la varita. Bueno. Ahí está. Un truquito. Entonces, el árbol sefirótico es el orden del viaje de la conciencia para poder materializarse y al mismo tiempo representa el sistema solar y al mismo tiempo representa las facetas divinas que son los dioses. ¿Quién es Saturno? Es Cronos, el centro de la galaxia, el dios que se come a sus hijos, el titán. ¿Quién es Júpiter? El hijo más poderoso de Saturno, es Zeus. Y Zeus, su hijo más poderoso, es Ares, el dios de la guerra. Después tenemos a la mente y al corazón de los dioses, Venus, Afrodita, la más bella, y a Mercurio, el mensajero de los dioses, aquel de los pies alados. En el centro tenemos al dios Apolo, en su carro celeste que aporta la luz. Y también abajo del sol tenemos la oscuridad, la luna. Aquí vemos estas dualidades. Júpiter expansión está en dualidad con Saturno, la constricción o la estructura. Expansión, Júpiter. Constricción, Saturno. Después tenemos otra polaridad, que es creación, Júpiter, con destrucción, Marte. Después tenemos otra polaridad, lo femenino con Venus y lo masculino con Marte. Y también la polaridad femenino con la luna y masculino con el sol. Después tenemos otra polaridad, que es la mente de Mercurio y el corazón de Venus. Es un equilibrio, un balance perfecto en el árbol sefirótico. Y todo con una razón, que de Keter la luz se materialice en Malkuth. De la corona Keter hasta Malkuth, el reino. Esto nos va a dar, dentro de la Cábala, algunos nombres divinos. Dentro de la filosofía cabalista, el nombre de Yahweh, que es el reflejo divino, era tan sagrado que buscaban otros nombres para representar cada una de las fases de la conciencia en su viaje de materialización. Keter lo ponían con el nombre de Eheye, que significa la reunión de Dios. Y su fuerza planetaria no representa ningún planeta en especial, sino el hecho de por qué todos se mueven. El primum mobile. La razón por la cual se mueve todo el engranaje de esta maquinaria de relojería cósmica que es la galaxia. De ahí pasamos a Shokma, que es el reflejo de Dios, Yahweh, que significa el que es o el que será. Y su fuerza planetaria no es ningún planeta, son las constelaciones, todo el zodiaco. Después tenemos Binah. Aquí se equivocaron los editores, aquí no es Yahweh, aquí es Yah. El nombre divino de Yah es nosotros cuando queramos invocar la fuerza de Slohim Saturno. ¿Para qué sirve la fuerza de Saturno? Al rato lo veremos con los planetas. Vamos a invocar la fuerza de Saturno cuando queremos hacer un pantáculo, que queremos que se armonice el hogar, por ejemplo. ¿Quieres que en una casa haya armonía? ¿Que en una casa los miembros se lleven bien?
haz un pantáculo invocando la energía de Saturno. Al rato vamos a ver paso por paso todo eso. Chesed, que sería la siguiente esfera, su nombre divino es El, que es la letra Aleph, E, y su fuerza planetaria será Júpiter. ¿Para qué queremos invocar la fuerza de Júpiter o la fuerza de Chesed? Si queremos que un proyecto crezca desproporcionadamente, que crezca a lo bruto y a lo pendejo, invoca a Chesed, invoca a Júpiter. Y lo vamos a invocar con sus cuadros mágicos, con sus símbolos en hebreo y con su nombre divino. También con los símbolos de sus sefirot. Todo eso lo veremos mañana. Marte. ¿Quieres sentirte protegido de cualquier enemigo? Invoca a Marte. Su nombre divino es Elohim Gibor. Todos estos nombres, no sé si recuerdan que en el curso pasado de iniciación a la magia hablábamos de un conjuro que es el conjuro de los 4 y de otro conjuro que es el conjuro de los 7. En ese curso que vimos cómo limpiar una casa o una persona, solamente les dije los conjuros y los leímos y vimos cómo se hacía. Pero estaban todos estos nombres, en el nombre de Elohim Gibor, en el nombre de Shaddai, en el nombre de Elohim Sabaoth. Aléjate de aquí, Andramelech. Moloch, no te daremos a nuestros hijos para que los devores. Eso lo vimos en el curso 1, pero mientras decíamos esa oración sin entender a qué se refería, es esto a lo cual se refiere. En este curso ya no vamos a ver ni esos conjuros para limpiar casa o brujería de una persona, porque ya lo vimos en el curso 1, que es iniciación a la magia. Y si alguien se quiere regresar ahí, pues que se regrese al curso 1. Aquí ya vamos a ver todo lo que sigue, que es alta magia. En el curso pasado hicimos magia, ahora la estamos comprendiendo para seguir al siguiente nivel, que es la alta magia, que es la elaboración de los pantáculos con mayor volumen y densidad de fluido magnético. Si en la pasada teníamos internet de el paquete básico del Telmex, ahora aquí ya tenemos el Infinitum, paquete empresarial, ¿verdad? El paquete agarres los místicos huevos. Vamos a ver lo que le sigue, que es mayor volumen de fluido místico. Si queremos protegernos, entonces evocamos la energía de Marte, la energía de Elohim Gibor, protección contra los enemigos, protección contra los accidentes. Si queremos hacer un pantáculo para poder ser buenos líderes, buenos gobernantes o simplemente armonizar un equipo de trabajo que no respeta a un líder, entonces buscamos el sol. Y el sol es Yahweh Eloah Vedad, su nombre divino. Y lo vamos a usar para atraer ventas, atraer energía pura, guía. También lo podemos usar como un amuleto para que un padre mejore sus dotes de paternidad. Oye, que ese cabrón no quiere pasar pensión alimenticia. Hazle un pantáculo con el sol. Va a venir por el chamaco a llevárselo a pasear los fines de semana. Y chance hasta te deja a ti y a tu novio un par de boletos para el cine. A fin de cuentas no es nomás que me dé el dinero de la pensión, es que viva el placer de ser responsable de su hijo y su hijo viva feliz porque tiene la figura del padre cerca. Si lo que queremos es una energía para mejorar nuestra habilidad artística,
Entonces vámonos a Netzach, cuyo nombre divino es Yahweh Sabaoth. La energía venusiana es buena para mejorar una relación de pareja, mejorar el sexo no de género, el sexo carnal, y mejorar nuestra habilidad artística en cualquier rubro. Si lo que queremos es mejorar nuestra habilidad de comunicación, intelecto, ciencia, vámonos con Mercurio, la mente, la cabeza, cuyo nombre divino es Elohim Zabaoth. Si lo que queremos es un talismán para mejorar el parto de una mujer embarazada, para interpretar nuestros sueños, o que se nos den señales más claras en la cuarta dimensión, haremos un talismán con la luna. Su nombre divino es Shaddai el Shai. Y los talismanes telúricos o los geopantáculos todavía no son tema de hoy. Lo hablaremos el domingo. ¿Por qué hacer un talismán con la energía de la tierra? El domingo lo hablaremos, pero su nombre divino de Malkuth es Adonai Haaretz, que representa los 4 elementos, las 4 direcciones, por eso hay una cruz en medio, dentro del mundo, por eso es ese círculo. Regresando un poco, cambiamos un poquito de tema. Ya vimos los 7 axiomas de la magia. Vamos a entender un poco los principios del universo. Ya entendimos por qué funciona la magia, ahora veamos por qué funciona el universo. Primer principio. ¿Quién dijo estos principios? Los dijo Mercurio, precisamente en una de sus encarnaciones físicas. Mercurio, Hermes, Quetzalcóatl, Kukulcán, Ninjishira, Zehuti. Primer principio. Principio de mentalismo. Todo es mente. Este universo existe porque esa matriz etérica donde el universo flota está hecha de mente. Les dije desde un principio que nuestra mente está hecha de la misma sustancia fluida que tiene ese campo etérico. Entonces, cuando decimos todo es mente, significa que todo lo que existe está dentro de la matriz mental del universo y nuestra mente, al estar hecha del mismo material, se conecta con esa matriz universal. Por lo tanto, la energía flota dentro de un gran campo mental. Todo es mente. 2. Principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo, por Chesed y Geburá. Y como es adentro, es afuera. Por eso funcionan los signos y los símbolos. Y cuando tú colocas un carácter o un símbolo o un código representando a un ángel, un arcángel, un planeta o una esfera del árbol de la vida, como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, significa que tú, al comprender su significado dentro de ti, atraes esa fuerza afuera. Como es adentro, es afuera. Y como es abajo, donde tú pusiste el escrito en tu pantáculo, donde tú pusiste el carácter, como es abajo, es arriba. Y aquí abajo está el símbolo del planeta. Y eso hace el fluido magnético para que se reciba la fuerza y la luz astral de ese planeta, por principio de correspondencia. Siguiente principio del universo, principio de vibración. Nada en este mundo, en este universo, que esté dentro de la matriz mental, está inmóvil. Todo se mueve, todo tiene un patrón vibratorio. Hasta el átomo de hidrógeno más insignificante, hasta la estrella de neutrones más activa. Gracias, Jean Polito, desde un cuerpo de una persona muerto hace 6 meses, los átomos de sus huesos inertes están vibrando dentro de esa caja. Tan así es que eso genera el principio de las reliquias.
Una reliquia es un objeto o una parte corporal de un santo o de un ser considerado de alta vibración espiritual muerto hace mucho tiempo. Los campeones de las reliquias es la religión hindú y la religión católica. En muchos templos hindúes o ashrams se guardan pequeños cristales que quedan de la cremación de sus monjes o sacerdotes y los utilizan como lugares de adoración para ir a pedir milagros. Dicen que el espíritu del santo sigue ahí. Y claro, porque ese santo vibró a una frecuencia y esa frecuencia fue parte de sus huesos, parte de los restos que dejó, esas piedritas de acumulación mineral en su incineración. En la religión católica, los templos que más dinero ganaron en Europa fueron los templos que contenían reliquias sagradas, huesos de María Magdalena, polvo de sangre de Cristo, astillas de cruces que aparentemente habían pertenecido al Gólgota en un día como hoy, día de conmemoración de la crucifixión de Cristo. Hoy lo crucifican, mañana se respeta la ausencia del Mesías. Por eso se cubren los cristos en las iglesias con telas moradas para representar su ausencia, su estadio en el sepulcro. Por eso a las vírgenes de los templos se les cubre de negro, el luto de María por su hijo muerto. Hasta el domingo, Dies Dominicus, día del Señor, en inglés Sunday, el día del sol, domingo de resurrección, donde la luz vuelve a nacer. El santo en cuestión, que moría por ser un mártir en aras de defender la verdad y solo la verdad, o después de una vida de santidad, o después de haber logrado milagros documentados, ese santo, cualquier objeto de él, pero principalmente sus osamentas, como la osamenta de San Valentín en la parroquia de la Santa Verdad en Roma, como esas iglesias que contienen el dedo meñique de algún santo, el cráneo o un pequeño hueso del pie, donde miles de feligreses año con año van a tocar esos objetos y afirman que el milagro se cumple. Y al final ya no se sabe si es toda la energía acumulada de cientos de miles de personas que han ido por 1000 años o la frecuencia original del hueso del santo, porque posiblemente ese hueso ni sea de ese cabrón. Posiblemente ese es un hueso de alguna catacumba que algún padrecito, viendo que su parroquia se estaba cayendo a pedazos, se inventó que era el hueso de San Jorge o el hueso de San Alejandro o el hueso de San Atotonilco de los aguacates pardos. Y entonces pues la gente, como todo es mente, van y establecen un punto tan espiritual al estar conectados con esa reliquia ficticia, que quien hizo el milagro fue el feligrés en sí mismo. No estoy diciendo que las reliquias no tengan poder, simplemente digo que muchas de ellas fueron falsas hasta que la misma gente las volvió verdaderas, porque un objeto termina cargándose de poder. Por eso los objetos del mago, si no son heredados, habrán de ser enterrados junto a él, porque la carga vibratoria de ese ser sigue vibrando en esos objetos, porque según el principio de vibración, todo se mueve y todo vibra. Dentro de un principio que ya pasamos, que es el principio de correspondencia, olvidé mencionar que nuestro universo es fractal. Como es arriba es abajo. Como es arriba, la galaxia,
es abajo. Cada vez que tú le bajas al baño, el toroide que forma el agua que se va yendo por el caño es la misma figura que tiene la galaxia, la misma figura que tiene una tormenta tropical, la misma figura de un embrión al crecer dentro del útero materno, la misma figura de un girasol que coordina ese centro amarillo. Como es arriba es abajo. Las mismas figuras se repiten en el universo una y otra vez y esto se llama el principio fractal. Geometría sagrada. Siguiente principio, principio de polaridad. Todo es dual. Todo tiene su contrario complementario, los extremos se tocan. Es el principio del Ouroboros, esta serpiente que termina mordiéndose su cola, donde tuvo que haber viajado hasta el extremo contrario para encontrar que el origen es el mismo de ambas polaridades. Todo en este mundo para poder materializarse requiere esa polaridad contraria complementaria, algo que la medicina china, Huang Di, le llamó yin yang. Lo poroso y lo sólido, lo húmedo y lo seco, lo duro y lo suave, lo masculino y lo femenino, el protón y el electrón, la luz y la oscuridad. Significa, por una vez más, que la oscuridad no es mala, es parte del plan. Seguimos con el quinto principio universal, el principio de ritmo. Todo fluye, todo tiene periodos de avance y retroceso, todo se mueve como péndulo. El ritmo es la compensación. ¿Qué significa esto? Que vivimos en un mundo donde la vida es una eterna historia de balance. La vida no es injusta. Puede parecerle injusta a la persona que dentro de su percepción solamente ve un extracto del tiempo y una porción de la verdad. ¿Por qué Dios te la llevaste? ¿Por qué Dios permites que este hombre tan bueno lo hayan asesinado en la calle, un delincuente que le intentó quitar el teléfono? ¿Cómo es posible, Dios, que este hombre tan malvado tenga tanto dinero y este hombre tan bondadoso tenga tan poco? ¿Cómo es posible que este niño se haya quedado sin padres y esos padres, tan buenas personas, murieron en un accidente por un tipo borracho? Estas injusticias aparentes son tan solo esta eterna historia de balance. Todo por búsqueda asintótica, como un misil teledirigido que en cuanto empieza a ir en la dirección incorrecta, compensa la propulsión en la dirección contraria y se vuelve a pasar y vuelve a compensar, vuelve a pasar, vuelve a pasar, vuelve a pasar, vuelve a pasar hasta que llega a su objetivo. El misil realmente nunca va derecho a su objetivo. El misil siempre va compensando, se aleja, compensa, se aleja, compensa, se aleja, compensa hasta llegar exactamente al punto. Así es la vida, como un misil teledirigido que compensa a cada segundo la dirección equivocada yendo al lado contrario y así llega a la meta exacta. La vida, lo repito una vez más, es una eterna historia de balance. No existe la injusticia, tan solo la percepción de la misma por aquella mente limitada por su dolor momentáneo. La justicia es el arcano 8, el cuadro perfecto, la estabilidad completa. Realmente en este mundo no hay nada fuera del plan, tan solo la distorsión del mismo, y el universo va a compensarse yendo en la dirección contraria para regresar al origen, para regresar al punto de equilibrio. La luz y la oscuridad no están en una eterna lucha, están en una eterna historia de balance. Siguiente principio, principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto y todo sucede de acuerdo a la ley. Significa que el gran plan es y será la directriz de todo lo que fue y de todo lo que será. Realmente el plan divino
es la causa de todas las cosas, porque para que haya Malkut tuvo que haber Keter. Toda siembra generará una cosecha y toda noche llevará a un día. Entonces, podemos encontrar el efecto a partir de su causa y podemos también cambiar el efecto cambiando su causa. Esto nos permite la magia. Y por último, el principio de generación. Todo se genera, todo en el universo es creado, todo tiene su principio masculino y femenino. Significa que todo nace y todo surge de un mismo punto. Significa que lo único que gobierna y lo único que es verdadero en toda la verdad inefable del universo es que de la fuente a través del amor surgió todo y allí habrá de regresar. El universo surgió todo de un mismo punto. La 11ª dimensión, el absoluto, el Aleph, el loco, el Ain Sof. El punto primigenio en donde nuestro cuerpo crístico existe incluso al día de hoy. Dicho esto, son 10 para las 6. Vamos a tomarnos un break de 20 minutos. Y a las 6:10 estamos de regreso. Vamos a regresar con una meditación más. Después de la meditación hacemos un poco de teoría y después abrimos espacio de preguntas y respuestas. Descansemos 20 minutos.